Bueno, como había prometido en el otro video de gases, vamos a ver las leyes de los gases. Las leyes de los gases fueron enunciadas por diferentes científicos a lo largo de los años, la mayoría en los siglos XVII, XVIII y XIX, o sea, que es una de las partes más antiguas de la química, que nos explican cómo se comportan los gases al variar las magnitudes. Lo importante es que ustedes recuerden es que hay tres magnitudes que son fundamentales para estudiar los gases. Una de ellas es la presión, que se simboliza con la letra P. La presión es fuerza dividido superficie. Es decir, la fuerza que aplica el gas por determinada superficie. Es como la presión, es la fuerza que ejerce sobre la superficie. Cuanto mayor es la fuerza y cuanto menor sea la superficie, mayor va a ser la presión. Por eso se escribe con esta fórmula, se la puede estudiar. Es el caso del taco aguja. Por ejemplo, el taco aguja es la superficie sobre donde yo hago la fuerza, es chiquitita. Entonces, cuanto más chica sea la superficie, o sea, más chica sea esto, y más alta sea la fuerza que ejerzo, es decir, el peso, lo que va a pasar es que la presión acá va a ser mayor. En cambio, o sea, la superficie disminuye y la fuerza aumenta. Eso lleva a que en ese punto ejerza una mayor presión, aumenta. Bueno, esta es una magnitud física que es muy importante. La otra magnitud es la temperatura, que lo que nos indica es el nivel de energía. Y la temperatura, digamos, cuando yo mido la temperatura estoy midiendo como el nivel de energía que tiene ese sistema. Y la otra magnitud es la presión, la temperatura y el volumen, que el volumen es el espacio que está ocupando, que es con la letra B corta. Entonces, es importante considerar las unidades. La presión, en el caso de los gases, siempre se va a medir en atmósferas. La presión se utiliza las atmósferas. Esto es importante porque muchos problemas vamos a ver la presión en otras unidades. La podemos ver en milímetros de mercurio, milímetros de Hg, también llamada Torricellis. Milímetro de mercurio también se puede llamar Torricellis. Y la otra unidad que también se utiliza para medir las presiones son las hectopascales o los pascales. HPA es hectopascales. Entonces, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio y es igual a 1013 hectopascales. ¿Ah? Hecto es por 100, o sea que esto es lo mismo que lo multiplico por 100, sería 101.300 pascales. ¿Ah? Estas son las unidades de presión. Pero en la fórmula de gases se utiliza la atmósfera siempre. Por eso si el problema me lo da en otra unidad, tengo que pasarlo. En el caso del volumen, se utilizan los litros. ¿Ah? El volumen se utiliza los litros. Un litro es igual a 1 decímetro cúbico. Y es igual a 1000 centímetros cúbicos. O 1000 mililitros. Es lo mismo. ¿Tá? Es lo mismo. También es importante que lo ponga en litros. Por eso si me lo da en otra unidad, tengo que pasarlo. Y la temperatura, en el caso de, el sistema inglés que utiliza los grados Fahrenheit, el sistema más común a nivel mundial es el de los grados Celsius. Pero para los problemas de gases se utilizan los grados Kelvin. Entonces tengo que pasarlo de Celsius a Kelvin. La temperatura Kelvin va a ser igual a la temperatura Celsius más 273. Esto quiere decir que siempre que tengo una temperatura en grados Celsius, por ejemplo 27 grados, le sumo los 273, el resultado me da 300.
Entonces en Kelvin va a ser igual a 300 Kelvin. También se utiliza esta unidad. Esto de las unidades lo digo, digamos, seguramente ya lo saben porque es un tema que se ve anteriormente, pero lo refuerzo por las dudas que, digamos, se confundan. Recuerden siempre usar las unidades correctas en las fórmulas, si no da mal el resultado. Entonces, ahora sí, vamos con las leyes de los gases. Son 4 las leyes. La primera, la ley de Boyle. Boyle, Robert Boyle, era un científico inglés que estudió el comportamiento de los gases y enunció esta ley que dice que cuando la temperatura es constante, o sea, habíamos dicho que son 3 variables: presión, volumen y temperatura. Vamos a ir estudiando cuando una es constante y las otras 2 van variando. En el caso de que la temperatura sea constante, la presión y volumen van a variar de la siguiente manera. Va a suceder lo siguiente. Al aumentar el volumen, la presión disminuye. Y al disminuir el volumen, la presión aumenta. Entonces se refleja con una curva así. Esto significa que en este punto, como el volumen es alto, porque el volumen va de 0 a un determinado número, la presión es baja. ¿Está? Este sería volumen 1, presión 1. Volumen alto, o sea, el recipiente es grande, entonces adentro el gas está más cómodo, la presión es menor. Ahora, si este recipiente se comprime, es decir, disminuye su volumen, el volumen disminuye acá a volumen 2, lo que va a ocurrir es que la presión adentro va a aumentar porque el gas empieza como a apretar. ¿Ah? Esta sería la P2. Supongamos, yo tengo un recipiente así. ¿Ah? Acá tengo el gas. Ocupa un determinado volumen. Si supongamos que esto sería un pistón que se puede comprimir, puede moverse hacia adentro. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Esto se achicó, ¿no? El gas quedó acá. Fíjense la diferencia. Acá el volumen tiene un determinado valor. Acá el volumen es menor, se achicó. Como adentro la masa de gas es la misma, entonces lo que va a suceder es que el gas va a estar mucho más comprimido, la presión va a aumentar, o sea, la presión acá adentro va a ser mayor a la que hay acá. Entonces, cuando el volumen disminuye, la presión aumenta. Es lo que se ve en la curva esta. El volumen disminuye, volumen 2, la presión es más alta. ¿Ven que es más alta? Pues la presión también va de 0 a un determinado valor. Entonces, presión y volumen son inversamente proporcionales. Es decir, una aumenta, la otra disminuye. Y al revés. ¿Ah? Acá tenemos que, ¿qué es lo que ocurrió acá? El volumen disminuyó, entonces la presión aumentó. Esto es lo que explica la ley de Boyle, que es la primera de las leyes de los gases. ¿Está claro? Entonces la ley de Boyle nos dice que cuando disminuye el volumen, aumenta la presión. Son inversamente proporcionales. Y se puede calcular con esta fórmula, que es P1 por V1 es igual a P2 por V2. ¿Está? Esta fórmula. Acá la temperatura es constante. Y la masa de gas también es constante, es la misma. No se escapó nada, sigue siendo lo mismo. Entonces, bueno, lo voy a borrar. Esta sería la ley de Boyle, que es la primera de las leyes. Después tenemos la segunda y la tercera ley, que son las ley de Charles y Gay-Lussac. Acá las voy a escribir. Ley de Charles y Gay. Ahí está. Me confundo si es con Gay-Lussac. La ley de Charles y Gay-Lussac hay dos variantes. Una es a presión constante y la otra es a volumen constante. Si la presión es constante, entonces va a ocurrir lo siguiente. A medida que aumente la temperatura, o sea, la temperatura aumente, el volumen va a aumentar también. ¿Tá?
Es decir, el aumento del volumen y el aumento de la temperatura son directamente proporcional. Volumen y temperatura. Cuando aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Perdón, cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Si disminuye la temperatura, disminuye el volumen. Entonces, pero, digamos, la presión se mantiene constante. Para que la presión se mantenga constante, esta ley se da mucho, por ejemplo, en un globo. Cuando yo... perdón, en un globo. Quiero decir que se da mucho en aquellos casos en que, digamos, el recipiente va cediendo. Es decir, cuando aumenta la temperatura, el volumen va aumentando. Y eso es porque el recipiente, digamos, cede ante el aumento. Entonces no opone resistencia. Entonces aumenta la temperatura, aumenta el volumen. La presión se mantiene siempre constante. Ahora vamos a ver la otra ley. Bueno, la fórmula para calcular esto es así. Es volumen 1 dividido temperatura 1 es igual a volumen 2, temperatura 2. ¿No? Esta fórmula se utiliza cuando yo tengo la presión constante. Puedo calcular las variaciones de volumen y temperatura con esta fórmula. Bueno, vamos con la otra ley de Charles y Gay-Lussac, que sería A, volumen constante. ¿Qué pasa si el volumen es constante? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Si el volumen es constante, lo que se va a variar va a ser la temperatura y la presión. Al aumentar la temperatura, aumenta la presión. Esto así. Es compresión. Esta es la otra ley. Esta sería la tercera ley de los gases. La de Charles y Gay-Lussac a volumen constante. Acá el volumen es constante. O sea, en la anterior el volumen se iba modificando. Entonces, lo que se mantenía constante era la presión. Acá lo que va a mantenerse constante es el volumen. Este es el caso de los aerosoles. Fíjense que siempre cuando ustedes si miran un desodorante va a decir no exponer al calor, no poner en el sol. Bueno, eso es porque si yo pongo el aerosol de Axe, de Rexona, del que sea, lo pongo a una fuente de calor, como puede ser el sol o el mechero o lo que sea, lo que va a ocurrir es que va a aumentar la temperatura. ¿Y qué pasa? El volumen del desodorante, como es un material de aluminio, es rígido, entonces no cede, se mantiene igual, ni se achica ni aumenta. Por lo tanto, como se mantiene el volumen constante, al aumentar la temperatura, lo que va a aumentar es la presión. Aumenta la temperatura, yo lo caliento, aumenta la presión. Porque el gas tiende a expandirse, pero el material que lo contiene adentro no cede, o sea, es rígido. Entonces va a ejercer más fuerza, más presión. Y puede ocurrir que en algún momento, digamos, si la presión es muy grande, el recipiente no aguanta y ¡pum!, revienta. Es decir, por la parte más floja se termina rompiendo y se va a escuchar como una especie de explosión. Bueno, eso es por eso. Eso se debe a que el material es rígido, es un volumen fijo, entonces al aumento de presión, digamos, no varía. Aumenta la temperatura, entonces el volumen se mantiene constante, entonces eso se traduce en aumento de la presión. ¿Qué significa esto? Tenemos tres variables. Siempre cuando yo modifico alguna de ellas y la otra es constante, digamos, se van a ver las variaciones. En este caso, aumenta la temperatura, aumenta la presión. Y por último, tenemos la ecuación general de los gases. La ecuación general de los gases. Esto lo voy a explicar ahora en otro video aparte de gases. En otro video lo voy a explicar bien, a fondo.